Shalom Aleichem, casa de Israel, querida familia, les bendiga el Eterno audazmente en esta semana que está comenzando. Shavua Tov, excelente inicio de semana para todos. Les saluda su servidor y maestro de Torah, Yehoshua Ben Jacob, Rosh, director de Yeshiva Beit Israel, Instituto de Torah Mesiánica para toda la casa de Israel. Y todo aquel que quiera aprender Torah dentro del contexto original hebreo, las puertas de nuestra institución están completamente abiertas para que te capacites como un maestro de Torah en este tiempo, cosa que es bastante importante según lo que vamos a estar analizando en el transcurso de este estudio. Mucha verajot para tu vida, Mechita Carrillo, Baruch Hashem, que bueno que estés conectando. Bendiciones para todos nuestros amigos que nos están viendo desde distintas partes del mundo. La mano del Todopoderoso nos ha respaldado y tenemos Javerín, amigos de la casa de Israel, que se han estado uniendo en el transcurso de la semana, en el transcurso de estos días. Un gran retorno está habiendo de parte de todo el pueblo verdadero de Hashem. De esta manera, hoy nos corresponde hablar acerca del comentario a la Parashat Tazria Metzorah. La Parashat Tazria Metzorah está comprendida, así como lo dispuse en el título, en el Sefer Vaikra, en el libro de Levítico, capítulo 12, desde el verso 1 hasta el capítulo 15, verso 33, ya que se le une la Parashat Metzorah. La Parashat Metzorah y la Parashat Tazria es la porción en donde la Torah se dedica a hablarnos acerca de la plaga de Tzaraat, que hoy en día conocemos como la plaga de la lepra, pero ya vamos a ver que en realidad no es plaga de lepra, sino que es una enfermedad completamente distinta. Y cuando analicemos sus características descritas en la misma Torah, vamos a comprender el trasfondo espiritual de la pandemia del COVID-19. Esto es algo impresionante que, te aseguro, transformará tu perspectiva de vida y tu perspectiva de ver esta pandemia que por voluntad divina ha sido permitida, porque nada ocurre debajo de los cielos ni arriba de los cielos que el Boreolam, el creador del universo, no lo permita. Así que esta pandemia COVID-19 tiene un trasfondo espiritual, tiene un motivo por el cual el Boreolam, el creador del mundo, la permitió. Y es precisamente la Parashat Tazria Metzorah, que correspondió proféticamente hablando apenas la semana anterior a estudiar, y de esa manera, profundizando en ella, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, me dio este mensaje para todos ustedes. Entonces, viendo la importancia que tenía este estudio, esta enseñanza, pautamos esta cita para compartírselas. Así que a lo largo de la enseñanza lo que vamos a hacer es, a través de una similitud entre la plaga de Tzaraat, que es la plaga de la lepra bíblica, junto con la COVID-19, vamos a descubrir el trasfondo espiritual que contiene. Asimismo, también vamos a tocar prácticamente este estudio, lo dividí en 6 puntos, 7 puntos diferentes, 7 puntos diferentes. Vamos a asimilar, primeramente, ver las similitudes entre la plaga de Tzaraat y la plaga del COVID-19. Vamos a descubrir de esa manera, incluso con el texto de la Torah, el trasfondo de cubrir la boca. ¿Por qué cubrir la boca dentro de un trasfondo espiritual de la Torah, por supuesto? Vamos a aprender el concepto del tikkun, un concepto que nosotros es muy importante que lo manejemos
que lo dominemos, sobre todo para este tiempo. El tikkun de nuestras conciencias espirituales. Vamos a aprender también asimismo en este estudio acerca de la obra de la fuerza negativa, cómo opera la fuerza negativa en el mundo. Es la que está operando a través de esta pandemia. Y vamos a comprender por qué Akadosh Baruj Hu, por qué el Borei Olam, el creador del universo, permitió. El tikkun del tzadik es un concepto sumamente importante que tiene que ver bastante con todo lo que está aconteciendo actualmente. Y la señal de que el honorable reino mesiánico está cerca. Asimismo, para concluir la enseñanza, vamos a comprender cómo la Torá, todos los misbot de la Torá, son un mecanismo que Akadosh Baruj Hu nos ha dado para preservar nuestras vidas. Eso es la Torá. La Torá es un mecanismo que Akadosh Baruj Hu nos ha dado para preservar nuestras vidas. De esa manera, el objetivo principal de esta enseñanza, este estudio acerca de la pandemia COVID-19, analizando desde diferentes ópticas, desde diferentes ángulos de esta plaga, vamos a resaltar el motivo espiritual. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu envió esta plaga? Ya que hemos tenido ya más de un año con ella, con el golpe de la pandemia. Entonces ya hemos podido analizar bastante y podemos extraer deducciones más concretas respecto de el trasfondo que tiene esto para nosotros, para nuestra generación. Para nuestra generación era necesario que esta plaga tocara el mundo entero. Era necesario, porque de lo contrario no estuviéramos listos, no estuviéramos preparados. Si esta plaga no hubiera tocado el mundo entero, tú y yo hoy no estuviéramos listos, no estuviéramos preparados, espiritualmente hablando, para la manifestación gloriosa del reino del Mashiach. Y lo vamos a ver fundamentado en la Torá, y no solo en la Torá, sino también en los comentarios de nuestro sabio Jajamín, de nuestro pueblo judío. Vamos a comprender todo esto. Quiero enviar saludos a todos nuestros javelín que están conectando por aquí. Vamos a ver quiénes tenemos. Candelaria, muchas gracias para tu vida. Bendigo tu vida, bendito sea todo México, que tenemos muchos javelín desde allá. Bendiciones para Shirley Gómez desde Costa Rica, nos está saludando. Por aquí tenemos a Santiago Rafael Pérez Torres, Baruch Hashem. Varón, eres doblemente judío. Pérez Torres, doble apellido judío. Baruch Hashem, los apellidos que terminan en EZ son apellidos judíos. Recuerden que nuestra Kehilá, nuestra comunidad mundial, se llama Casa de Israel, porque vamos en búsqueda de toda la Casa de Israel mundial. La Casa de Israel dispersa en todo el mundo, los judíos, los hebreos dispersos. Independientemente del antiguo que vengamos, por nuestros apellidos, muchas veces se puede comprender nuestra ascendencia hebrea o judía. Julia Cabrera, Berajot, muchas bendiciones para tu vida. Desde el Perú, nuestra querida amiga Julia. Magali, Berajot para tu vida también desde el Perú. Baruch Hashem. Johanna Rico, que actualmente estás allá en Colombia, muy Berajot, esperando que te esté yendo muy bien. Ella es venezolana, nos sigue desde Colombia actualmente. Y nuestro amigo Ulises también por aquí nos está saludando. Shalom para tu vida, Ulises Rodríguez. Muy bien. Vamos a iniciar en materia ya que hemos saludado. Pero quiero realizar algunos anuncios sobre nuestra comunidad. Si usted todavía no hace parte de alguna comunidad mesiánica que enseñe Torah, raíces hebreas, judaísmo mesiánico, que la practique, pues las puertas de nuestra comunidad están completamente abiertas. Hemos podido conformar hasta el día de hoy una gran familia mundial que celebramos las fiestas, guardamos Torah. Por ejemplo, tenemos dos grupos
dos grupos de WhatsApp, Kehilá Beit Israel Aleph y Kehilá Beit Israel Bet. Es decir, Kehilá Beit Israel, que es la primera que hicimos, y el otro grupo de WhatsApp que tenemos, Kehilá Beit Israel Bet, que es el segundo. Ahí te puedes unir en cualquiera de ellos donde haya cupo, para que de esa manera tú puedas hacer parte oficial de nuestra familia. Eso es muy lindo, muy hermoso, hacer parte de una comunidad. Es muy importante dentro de las regulaciones de la Torá, que hagas parte de una comunidad. Incluso los jajamim, los sabios de nuestro pueblo judío, dicen que aquel que no haga parte de una comunidad judía o mesiánica o hebrea y viene el Mashiach, pues difícilmente será tomado, difícilmente. Entonces, a través de este medio de las redes sociales, hemos buscado la manera, y Baruch Hashem, hemos conformado una familia muy hermosa de talmidín, de javerín, de amigos, que nos estamos gozando, guardando la Torah, y te invitamos para que hagas parte de nuestra comunidad, dejando tus comentarios, diciendo quiero ser parte de esa gran familia, y rápidamente nuestro equipo te estará compartiendo el enlace para que te unas a nuestro grupo de WhatsApp de la Kehilá Beit Israel. Tenemos muchos javerín de distintas partes del mundo. Quiero hacer mención respecto del Pesach Sheni. Ustedes saben que la Torá establece una segunda oportunidad para todos aquellos que por una u otra circunstancia no pudieron celebrar el primer Pesach. El primer Pesach fue celebrado el 15 de Nisan, el mes primero del calendario de la Torá. Hoy nos encontramos exactamente al día 7 del mes segundo del calendario de la Torá. Han pasado unas 3 semanas aproximadamente, pero precisamente un mes después, el día 15 del mes segundo, en el anochecer se le da la oportunidad para que celebren Pesach Sheni. El Pesach Sheni, como se le dice en hebreo, en español, es la segunda Pascua, para que la puedan celebrar y puedan hacer parte de la cena que el Eterno estableció en la Torá que debemos celebrar. Aquel que no celebra esta cena incurre en pecado de muerte. Así que nuestro deber como maestros, como dirigentes, es inculcarle a usted que obedezca la Torá para que pueda preservar su vida, como vamos a aprender en la conclusión de toda esta enseñanza, de todo lo que les vamos a transmitir aquí respecto de la pandemia COVID-19. Lo que el Santo Bendito sea quiere que aprendamos es que la Torá es un mecanismo a través del cual podemos preservar nuestras vidas. Así el Pesach Sheni, el segundo Pesach, van a tener la oportunidad de celebrarlo el día lunes 26 de abril en la noche, para que lo comprendan dentro del calendario gregoriano. Dentro del calendario gregoriano, el Pesach Sheni va a ser el día lunes 26 de abril en la noche, así que usted puede preparar sus panes sin levadura. Si quiere la receta, nosotros se la podemos compartir, y también le podemos compartir la Agadá Shel Pesach, la Agadá con todos los elementos concernientes que usted debe tener para celebrar este Pesach. De todas maneras, en estos próximos días, más seguro, haremos una transmisión especial explicando los elementos del Pesach para que usted tenga la oportunidad de celebrarla y no se pierda esta gran verajá. Actualmente nos encontramos en 50 días de rectificación. 50 días de rectificación, que se conocen como Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer es el término hebreo que significa la cuenta del Omer. Omer es el nombre que recibía aquella primicia que se presentaba el primer domingo después de Pesach. El primer domingo después de Pesach se presentaba una ofrenda llamada Omer. Entonces, por eso, a partir de ese día se cuentan 50 días. Y por eso que se le llama Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer. Y el día 50 es el día que se consagra como la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot. Todo el pueblo judío se prepara haciendo una serie de tikkunim, una serie de rectificaciones dentro del ámbito emocional, carácter personal de cada uno de nosotros, para estar preparados en ese día donde vamos a ser investidos por el Ruach de la Torá. Así como le dijo el Mashiach a sus Shaliachim, a los apóstoles, a los Talmidim, les dijo: quédense aquí un tiempo más y serán investidos por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Y así mismo ocurrió en Hechos capítulo 2, el día popularmente conocido como Pentecostés. En hebreo, Akadosh Baruj Hu le llama Shavuot, la fiesta de las semanas, porque 50 días son, dice la Torá en Levítico capítulo 23,
7 semanas completas. Entonces por eso es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. De esa manera entonces, por eso es que estamos haciendo esta serie de tikkunim, de rectificaciones que hemos estado compartiendo, y muchas vidas han sido grandemente bendecidas en cuanto a ello. De esta manera entonces el día 50 vamos a estar celebrando la fiesta de Shavuot. El día 50 viene a ser el día 23 de mayo, para que lo comprendan en el calendario gregoriano, el día 23 de mayo, domingo 23 de mayo. Por supuesto, la fiesta estará siendo conmemorada a partir de la noche sábado 22 de mayo. Ese es el día en donde vamos a estar realizando la celebración de Shavuot. Entonces, Baruch Hashem, ya que han hecho mención de estos anuncios, vamos a introducirnos en materia. Pandemia COVID-19, el trasfondo espiritual. Todo este estudio está basado en la Parashat Tazria Metzorah, que fue la Parashat que estudiamos esta semana. Como introducción, quiero establecer un análisis, una similitud entre la Tzaraat, que es la plaga conocida popularmente como la lepra, pero ya vamos a ver que en realidad no es lepra, sino que es una cosa totalmente distinta, y la COVID-19. Vamos a darnos cuenta cómo, espiritualmente hablando, en los ámbitos espirituales, tanto la plaga bíblica de la Tzaraat junto con la pandemia tienen mucha similitud. Esto es algo impresionante. El propósito del presente estudio es comprender el trasfondo espiritual de la pandemia COVID-19 a la luz de la Torá. Baruch Hashem, ese es el objetivo, que podamos comprender el trasfondo espiritual, es decir, qué es lo que opera detrás de esta pandemia espiritualmente hablando. Es cierto, el hombre puede tener sus hipótesis, sus teorías respecto al origen de cómo se formó este virus, pero eso no nos importa en sí. Lo que nos importa es el trasfondo espiritual. ¿Cuál es el motivo por el cual Akadosh Baruj Hu envió esta pandemia? Ya que Él es el que tiene control de todo lo que ocurre debajo del cielo. Y todo lo vamos a ver a la luz de la Torá. Para ser más precisos y específicos, a la luz de las Parashot Tazria Metzorah. La combinación de estas dos porciones de la Torá están comprendidas en el Sefer Vaikra, capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 33. Es el libro de Levítico. Levítico capítulo 12 hasta Levítico capítulo 15. Estos pesukim de la Torá se dedican a hablarnos acerca de la plaga de Tzaraat, la plaga de Tzaraat, que se conoce popularmente como la plaga de la lepra. Pero en realidad, cuando observamos detenidamente cómo la Torá describe la Tzaraat, como se le llama en hebreo, Tzaraat, término hebreo que significa azotar o golpear o castigar o plagar o llagar. Esos son los significados que se le dan a esta palabra hebrea, Tzaraat. Entonces, cuando nosotros vemos y leemos detenidamente nuestra porción de Tazria y nuestra porción de Betzorah, nos vamos a dar cuenta que la Tzaraat que se describe dentro de la Torá es totalmente diferente a la plaga de la lepra. Por lo tanto, no vamos a hablar de lepra, sino que vamos a hablar de Tzaraat. Es totalmente distinta. Vamos a percatarnos que la Tzaraat es una plaga totalmente diferente de lo que hoy reconocemos como lepra. Eso lo debemos tener bien claro. Es más, cuando incluso analizamos la manera cómo se trataba según la Torá, cómo se curaba la lepra, que se conoce como lepra, pero en realidad de Tzaraat, tiene mucha similitud con el actual COVID-19. Vamos a ver, por supuesto, Tzaraat es una plaga completamente distinta al COVID. Es una plaga completamente distinta al COVID. La plaga de Tzaraat de la que habla la Torá, pero en su trato tenía mucha similitud. Cuando alguien era diagnosticado de Tzaraat, cuando alguien se veía, se le evidenciaba la Tzaraat de que tenía esa llaga, se debía encerrar durante un mínimo de 14 días.
durante un mínimo de 14 días, dice la Torá. Pues la primera semana, el Cohen, el sacerdote, debía inspeccionarlo al séptimo día, a ver si la tenía todavía o no la tenía. Y si la tenía, pues lo dejaba una semana adicional para ver si se curaba. Y si no la tenía en ese séptimo día que la inspeccionaba, entonces lo dejaba una semana adicional para cerciorarse de que en realidad sí se haya curado. Entonces, a la final, aquel que padecía de tzaraat tenía que estar encerrado durante 14 días mínimo. Ya luego, si la tzaraat era consistente, permanecía sobre él, entonces debía pues durar mucho más tiempo, obviamente. Ahora, 14 días es el mínimo de encierro que se sugiere para una persona contagiada de COVID. Esa es la primera similitud que encontramos entre tzaraat y COVID-19. La primera similitud, los 14 días mínimos para aquel que está contagiado. Pero cuando vemos incluso el término hebreo que la Torá emplea para el encerramiento de la persona contagiada de tzaraat, nos vamos a sorprender muchísimo más. Quiero que me acompañen al libro de Levítico, Sefer Vaikra, en el capítulo 13, verso 45. Libro de Levítico, capítulo 13, verso 45. Y vamos a darnos cuenta cuál es el término hebreo que implementa la Torá para referirse a aquel que era contagiado con tzaraat, que popularmente conocemos hoy como lepra, pero en realidad tzaraat es una plaga completamente distinta a la lepra. Eso lo debemos tener muy claro. Pero antes de ir al pasaje que les di de Levítico capítulo 13, verso 45, vamos a leer un momento exactamente en Levítico. Déjenme ver aquí. El pasaje que estoy buscando es en Levítico capítulo 13. Es el mismo Levítico capítulo 13, pero en los primeros pesuquín. Exactamente, vamos a leer en Levítico capítulo 13, verso 4. Levítico capítulo 13, verso 4 nos dice el texto hebreo de la siguiente manera respecto del que está encerrado, Dice: pero si una mancha brillante blanca es ella en la piel de su carne, pero no es más profundo su aspecto que la piel, y su pelo no se hubiere vuelto blanco, recluirá el cojén a la persona de la infección 7 días. Recluirá el cojén a la persona. El término hebreo recluirá, aquí dice bejizguiar. Bejizguiar tiene su raíz hebrea en la palabra sagar. El término hebreo que se implementa para la palabra recluir o encerrar a la persona que era diagnosticada con la plaga de tzaraat es el término hebreo bejizguiar, que viene de la raíz sagar. La raíz sagar en hebreo viene a enseñarnos un concepto bastante interesante, ya que esta tiene dos significados. La palabra hebrea sagar, que es la raíz de encerrar en hebreo, tiene dos significados. El primero es, evidentemente, encerrar. Y el segundo es silenciar. Silenciar. Tiene estos dos conceptos, encerrar y silenciar. Así como tapar la boca. Tapar la boca. Y yo creo que ya me están un poco entendiendo allí en esta otra similitud que vamos a encontrar entre la plaga de tzaraat
que nos habla la Parashat Tzriya Metzorah, conocida popularmente como la plaga de la lepra, y la pandemia COVID-19. Estas dos plagas tienen esta similitud: el recluir a la persona, el encerrar a la persona. Y el término hebreo que implementa la Torah para recluir, para encerrar, es sagar. Sagar, ese término hebreo. Esta palabra implica tanto encerrar como silenciar, como callar la boca, como tapar los labios. De ello el Metzorah. El Metzorah es el adjetivo hebreo con el cual se designa a aquel que padecía de esta plaga bíblica de la cual estamos hablando. Metzorah, que se traduce popularmente como el leproso, pero está mal traducido, ya que la plaga de Tzaraat en realidad no es lepra, sino que Tzaraat significa algo así como castigar. Entonces Metzorah significa castigado, porque en realidad la plaga de Tzaraat lo que venía a hacer era como una especie de disciplina para el pueblo de Israel, y así ellos rectificar. Entonces el Metzorah era el castigado, el que padecía este golpe de esta plaga bíblica. Debía mantener su boca cubierta, como lo dice en Vaikra 13:45. Ahí sí que me acompañen a Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13 en el pasuk 45, para que veamos el fundamento de la Torah que nos determina aquel que padecía de Tzaraat debía tener la boca cubierta. Y dice en el pasuk 45, dice: Beal Shafan y eta betame ikra, que quiere decir Beal Shafan, y cubrirá su boca, betame tame ikra, confesando, contagiado estoy. Eso es lo que quiere decir. Debía tener la boca cubierta aquel que tenía la plaga de Tzaraat. Ahora sabemos que para el COVID-19 no solamente aquel que tiene el virus, sino aquel que no lo tiene debe tener la boca cubierta. El asunto es que tiene esta similitud de cubrir la boca. Es muy interesante entonces estas similitudes entre el COVID-19 con la Tzaraat bíblica. De esta manera vamos a empezarnos a introducir en el segundo punto de nuestro análisis de trasfondo espiritual sobre la pandemia COVID-19 basado en la Parashat Tzriya Metzorah. El trasfondo de cubrir la boca, que contenía, en realidad, cuando analizamos, contenía el motivo por el cual se le cubría la boca al individuo, era precisamente por el origen de esta enfermedad. Y su origen, el origen de esta enfermedad, yacía en lo que llamamos hoy en hebreo Lashon Hara. Lashon Hara, que es el Lashon Hara, significa Lashon lengua, Hara significa mala. Entonces Lashon Hara significa mala lengua. Es decir, que cuando una persona hablaba mal de su prójimo con la finalidad de causarle daño, esto originaba la plaga en él. Esto se aprende del relato de la Torá, cuando Miriam, la hermana de Moshe, habló en contra de su hermano. En Bemitzvah capítulo 12, el libro de Números. E instantáneamente ella fue castigada con Tzaraat de parte de Akadosh Baruj Hu, de parte del Boré Olam, en defensa de su siervo Moshe. Dolido por esto, Moshe eleva entonces una plegaria donde invocó el nombre divino de la sanidad. Según el libro de Números capítulo 12 verso 13, Moshe dijo: el na Rafá Nalá, que significa te ruego, sánala por favor, cuando vio a su hermana enferma de Tzaraat. Entonces, muy dolido, activó ese nombre divino potente, que hoy tú y yo podemos activar también, el nombre de Yeshua, y ser sanados de cualquier enfermedad, sin importar la índole que sea. Entonces, vemos que aquí, a causa de que Miriam habló
la shonjara, mal de su hermano, causándole un mal testimonio, dañando su testimonio. Entonces le sobrevino Zaraat, la plaga sobre su vida. Asimismo, también encontramos otro pasaje en donde podemos fundamentar este concepto del origen, del trasfondo espiritual de la Zaraat bíblica, de esta plaga, en base a la shonjara, al hablar mal de nuestro prójimo. Y lo encontramos en el libro de Shemot, capítulo 3, y capítulo 4, cuando Moshe es llamado por el Boré Olam para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Resulta ser que a Moshe no le parecía adecuado que fuera él enviado a hacer esto, ya que a su conciencia pensaba que el pueblo de Israel era demasiado rico y no iba a obedecer la orden de salir de la esclavitud, de salir de ese sistema en el que estaban acomodados. Entonces el Eterno le dice a Moshe: introduce tu mano en el pecho, introduce tu mano en el pecho. Entonces, una vez que Moshe introduce su mano en el pecho y la saca, la encuentra llena de Zaraat, llena de Zaraat. Esto le ocurrió por haber hablado mal del pueblo de Israel. Entonces la shonjara, el hablar mal del prójimo, hablar mal de Israel, era lo que contaminaba a la persona a un grado espiritual tal que se le manifestaba en Zaraat, en esta enfermedad bíblica. Así que este era el motivo espiritual del por qué se le ordenaba cubrir su boca al Metzorá, ya que su rectificación correspondía al nivel de la boca, al nivel de la lengua, por haber él hablado mal, difamado a su prójimo. Es más, la palabra hebrea Metzorá, con la que se designa aquel que padece de Zaraat, en realidad significa Motzi Shem Ra, que significa sacar el mal nombre o la mala reputación. Entonces, a causa de él dañar la reputación de su prójimo, entonces se le adjudica el título de Metzorá, de llagoso, de castigado. Tal y como lo hacemos hoy también, incluso en cuanto al COVID, nos cubrimos la boca. El Metzorá tenía que tener la boca cubierta, ya que ese era el nivel de su rectificación. Asimismo, para el COVID tenemos que cubrirnos la boca. De esto podemos deducir que uno de los motivos espirituales por los que el Boré Olam permitió esta pandemia mundial es para que aprendamos a no hablar mal del prójimo, en especial de nuestro pueblo Israel. No podemos estar hablando mal de nuestro prójimo, en especial mal del pueblo judío, de ninguna manera. No que lo que ellos hacen está mal, no que lo que ellos hacen, eso no está en la Torá, no que lo que ellos hacen, eso es satánico, es diabólico. De ninguna manera podemos estar expresándonos así del pueblo de Israel, porque todo lo que ellos hacen está dedicado a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Es un pueblo Kadosh, consagrado desde su nacimiento. La Zaraat está ejemplificada en la Torá, simplemente por el motivo para que comprendamos que el origen de toda enfermedad radica en lo espiritual. Para eso es que el santo bendito sea nos da de esta plaga tan peculiar dentro de la Torá, para que comprendamos que toda enfermedad radica en una quebradura espiritual que tenemos, y es nuestro deber entonces inspeccionar debidamente para corregir o rectificar lo que el Boré Olam quiere que rectifiquemos. El tercer aspecto que quiero tratar con ustedes es el principal de toda esta enseñanza.
el tikkun de nuestras conciencias espirituales. Debemos aprender el concepto de tikkun, de rectificación, de corrección personal, sobre todo a nivel de conciencia espiritual. Así entonces la pandemia COVID-19 fue permitida principalmente para que nuestra generación alcance su tikkun. Toda enfermedad, toda plaga, como ya lo he dicho, esa es la ejemplificación de la plaga de Tzarat. Es para que comprendamos que debemos hacer un tikkun. Así también la pandemia de COVID-19 fue enviada para que nosotros, para que toda nuestra generación a nivel mundial hagamos el tikkun que nos corresponde. Debemos saber que cada generación tiene un tikkun, cada generación tiene un tikkun que hacer, una rectificación que llevar a cabo en este mundo. En contraposición a esto, es de rectificar, solemos es destruir más bien. Como ahorita noticias sobre Japón, hace unas horas se ha divulgado que Japón ha determinado, sin importarle nada, dañar mucho más las aguas del planeta Tierra y va a derramar sobre los océanos una especie de agua que ha venido acumulando durante 10 años de las industrias, un agua totalmente contaminada, un agua radioactiva. Y esto es algo muy alarmante que no podemos permitir. Así que sépalo, eso es noticia mundial de hace unas horas. En vez de corregir, en vez de rectificar, de construir, de reparar, lo que hace el hombre es destruir, hacer daño al mundo entero, al Olam. Entonces, debemos saber este concepto de tikkun, que cada generación tiene que hacer una reparación, una rectificación, una corrección. Cada uno de nosotros venimos a edificar, a construir. Pero ¿qué es lo que venimos a edificar? ¿Qué es lo que venimos a construir? ¿Qué tenemos que rectificar, que corregir, que reparar? Bueno, el concepto raíz de tikkun dentro del aspecto judío espiritual radica en el pecado original de Adam HaRishon. Con la introducción del pecado en el mundo bajo el error de Adam HaRishon es el primer hombre, Adán. Cuando él pecó, que comió del fruto prohibido, el Boré Olam entonces vio cómo su creación entró en caos mundial, a partir del error de Adam HaRishon. Desde ese mismo momento, el primer hombre que fue encomendado para hacer esta reparación, para hacer este tikkun, este daño que se le hizo al mundo, fue precisamente Adán. Adán, cuando dice que fue expulsado del Gan Edén, en realidad no fue expulsado, en realidad fue enviado fuera de él. Y cuando se es enviado, el término hebreo shaliach, es porque debe cumplir una misión. Y esa misión es el tikkun haolam, la rectificación de los mundos. Entonces, el Boré Olam nos ha encomendado la rectificación a cada generación, o el tikkun de este error que trajo caos a la creación. Entonces, cada generación debe corregir un aspecto de este pecado. A nosotros nos correspondió entonces, con la pandemia, hacer un tikkun, una rectificación que vamos a conocer, que trae una reparación que nos corresponde a nosotros. Este es un concepto general de tikkun, por supuesto, lo que se le llama en hebreo tikkun haolam, la rectificación del mundo o la reparación. Ahora bien, también hay un concepto personal o individual de tikkun, que infiere a la reparación o rectificación personal que debemos llevar a cabo cada uno. Cada uno de manera individual debe hacer su propio tikkun. Su propio tikkun lo debe hacer. Su propia rectificación, corrección. Es decir, no se trata de que así me hizo Dios, así nací y así me quedo. No. Se trata de que nos tenemos que corregir. Tenemos que rectificar.
ese error que tenemos. Entonces, así, algunos en este tiempo de pandemia nos ha correspondido mejorar nuestra relación intrafamiliar, por ejemplo, o matrimonial. Esto para llevarlo a un ámbito más sencillo y que me puedan comprender el concepto de Tikkun. Se trata de mejorar las relaciones familiares, las relaciones sociales, las relaciones matrimoniales entre mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres. Mejorar todo nuestro entorno, nuestra vida interior, ser la mejor versión de nosotros mismos. De eso se trata el Tikkun personal. Y el Tikkun general se trata de ir reparando generacionalmente el error de Adam Harishon. Otros hemos tenido la oportunidad, entonces, bajo esta línea de Tikkunim, de rectificaciones, de inspeccionarnos y elevar nuestras conciencias hacia una conexión espiritual mucho más elevada. Aleluya. Digo aleluya porque ese es el principal motivo espiritual, el principal trasfondo espiritual de esta pandemia COVID-19 es tener una conciencia mucho más elevada espiritualmente hablando y conectarnos con el Boré Olam. Entonces, antes de la pandemia es probable que tú hayas tenido un nivel espiritual, pero el objetivo es que ahora tengas mucho más, que te inspecciones y analices tus actos, el motivo por el cual haces las cosas, y entonces eleves tu conciencia espiritual, tu perspectiva de los ámbitos espirituales sea definida, sea más clara, sea más nítida, y de esa manera puedas proyectarte mejor en este mundo. Y allí es donde yace el trasfondo espiritual principal y el motivo por el cual el Boré Olam permitió el golpe de esta pandemia COVID-19, elevar nuestras conciencias, que hiciéramos un tikkun de conciencia espiritual mucho más elevada y así conectar verdaderamente con Él, estar verdaderamente conectados, ya que el creador del universo, escuchen atentamente aquí, el creador del universo es más que conceptos perceptibles a la mente humana. El creador del universo va mucho más allá de conceptos y adoctrinamientos religiosos y debates que se pueden formalizar. El Boré Olam no se halla en ningún sistema establecido por el hombre, en ningún sistema que establezca el hombre. Allí no está el Boré Olam. Es más, de allí huye la Shejinah divina. El Boré Olam es esa luz infinita que no se halla en los cuatro paredes físicas de un recinto. No se puede hallar en las cuatro paredes físicas de un recinto el Boré Olam. No se puede hallar de un templo o una iglesia o quejilá o sinagoga, como le quieras llamar. Allí no se halla el Boré Olam. No se halla el Boré Olam. Allí de ninguna manera encontrarás al creador del universo, sino que el creador del mundo, como podemos ver evidente, ha mantenido su casa sagrada, el Bet Hamikdash, hasta nuestros días caído, destruido. No ha permitido que se edifique. ¿Por qué? Porque Él no se complació en recintos edificados por mano de hombre. Él no habita en esos lugares. Así que esta pandemia que te sacó de ese sistema en el que estabas sumido religiosamente hablando, tiene un trasfondo espiritual. ¿Y cuál es ese trasfondo? Bueno, Akadosh Baruj Hu dijo: ¿me quieres encontrar? Encuéntrame en la soledad de tu habitación. Encuéntrame en el interior de tu alma. El Boré Olam. Entonces, podemos preguntarnos el motivo por el cual hasta el día de hoy no ha permitido que se edifique su sagrado templo. ¿Por qué? Porque la voluntad divina quiere que elevemos nuestras conciencias y conectemos con Él en nuestro ser interior. Es decir, desde hace 2000 años el templo fue destruido. Desde hace 2000 años
el templo fue destruido. Y hasta el día de hoy se ha intentado construirlo, pero no se ha podido. ¿Por qué? Porque hay un ticún que nuestras generaciones tienen que alcanzar. ¿Y cuál es este ticún? Elevar tu conciencia y conectar con el plan en tu ser interior. No lo busques afuera, no lo busques en una quejilá, no lo busques en una sinagoga, no lo busques en un recinto físico. Encuéntralo en el recinto de tu alma, en el recinto de tu ser interior. Allí es donde está el Boré Olam, aquella sublime e infinita luz creadora. Está en tu interior. Él no habita en vasijas de piedra, sino en vasijas de carnes, blandas y sumisas a su Shejinah. Allí es donde se ha complacido la presencia divina en habitar, no en recintos, no en sistemas establecidos por la mano del hombre, sino en tu interior. Y es el objetivo de este encerramiento, es el objetivo de esta pandemia, de esta cuarentena que le llamamos así, que en realidad ya no es cuarentena, sino un anual más bien. Ya cumplimos un aniversario hace tiempo. Entonces, el objetivo es que ya dejes de buscar al Boré Olam en los sistemas diseñados por hombre y que encuentres al Boré Olam en tu ser interior, al creador del mundo, a esa luz infinita. Él habita en la conciencia espiritual más elevada y superior que hay dentro de nosotros. Allí es donde habita Él. Entonces, ¿por qué no le has hallado aún? ¿Por qué no te sientes conectado con Él? ¿Por qué no puedes desarrollar una mejor comunión íntima con Él? Esto es debido a que debes hacer un ticún de conciencia, una rectificación en tu conciencia. Debes comprender que el Boré Olam no se halla afuera, sino adentro de ti mismo. La Shejinah divina está en el interior. Allí es donde lo vas a encontrar. Por eso el Santo bendito sea te sacó de este sistema en el que estábamos acomodados, un sistema de mucho trabajo, un sistema que nos mantenía ocupados, para que pudiéramos encontrarle el secreto de nuestra habitación. Por esto el Or Ein Sof, la infinita luz, permitió que la influencia negativa de esta pandemia COVID-19 permitió todo esto, para que abandonando el sistema de vida al cual ya el mundo no va a ser igual, no pienses tú que todo va a volver a la normalidad, ya no va a ser igual, y no va a ser igual no solamente en el contexto de que el sistema ha ido acoplándose, cambiándose debido a los cambios, sino también tú mismo no puedes ser el mismo. No puedes ser el mismo luego que pase esta pandemia. Y de ninguna manera lo vas a poder. Porque el objetivo es que eleves tu conciencia y que espiritualmente tengas una óptica distinta, de tal manera que se vea influenciada positivamente tu vida y seas la mejor versión de ti mismo. Entonces, abandonando este sistema de vida al cual estábamos acoplados, nos pudiéramos encontrar con Él. Por eso es que Él permitió que la fuerza negativa obrara a través de la pandemia del COVID-19. Aquí vamos a aprender otro concepto muy importante: la obra de la fuerza negativa. Vamos a aprender cómo no permitir más en nuestra vida que el Yetzer Hará, la mala inclinación, el pecado nos domine. Vamos a aprender de raíz a través del comentario de un gran sabio, como ya lo veremos. Dice el Ramjal es el Rabí Moshe Haim Vital, el rabino Moshe Haim Vital, en su libro Mesilat Yesharim, que los judíos estudiamos para este tipo de tikkun. El libro Mesilat Yesharim nos enseña la manera de cómo desarrollar una vida justa y recta delante de los ojos de Akadosh Baruj Hu.
una vida de Kedushá, una vida de Tajará, una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de completo agrado a Hashem. Se lo recomiendo. El libro de Mesilat y Yesharim, escrito por el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Vital. Él aquí nos explica, este rabino nos explica, el Ramjal, que una de las maneras como opera la fuerza negativa, una de las formas como opera la fuerza negativa, es decir, el Yetzer Hara, que es la mala inclinación o el pecado que todos llevamos por dentro. Todos tenemos una inclinación buena y una inclinación mala. Todos tenemos una inclinación buena y una inclinación mala. Entonces, la fuerza negativa es el Yetzer Hara en hebreo, la inclinación mala, aquello que entendemos como una inclinación. Una de las maneras explica el Rabbi Moshe Haim Vital de cómo opera la fuerza negativa es manteniéndonos ocupados la mayor parte del tiempo. La fuerza negativa opera de esa manera, manteniéndonos ocupados la mayor parte del tiempo. Todo con la finalidad de que el hombre no tenga un espacio de tiempo disponible para analizar sus actos, su estilo de vida y su diario vivir. Por esto, la fuerza negativa nos había sometido a un sistema en donde nuestras vidas se ocupaban del trabajo y veíamos pasar nuestros días de esa manera. Es como dijo Faraón a los israelitas: ustedes están ociosos, ocúpenlos con más trabajo. Esto lo dijo el Faraón no solo con la finalidad de esclavizarlos, explica Haim Vital, sino más bien como una carga para que nuestros ancestros no tuviesen tiempo de inspeccionarse a sí mismos. Pues sabe el Yetzer Hara, esta fuerza negativa, que si el hombre tiene el más mínimo tiempo para inspeccionarse, ciertamente hará tikkun. Hará tikkun, ciertamente. Entonces el Borei Olam dio rienda suelta al Yetzer Hara a tal punto que se exteriorizó con una pandemia mundial sin precedentes, como lo vemos en nuestros días. Y ciertamente todos los que hacemos parte del verdadero pueblo Kadosh de Yahweh hemos elevado nuestras conciencias al grado de tikkun, porque hemos tenido ese tiempo disponible para inspeccionarnos, analizar nuestros actos, nuestro diario vivir que teníamos, sumidos en ese sistema. Y entonces hemos alcanzado ese nivel de conciencia superior, conectado al Borei Olam. De esta manera, el tikkun del tzadik, la rectificación del justo, es tan importante en cada generación. Es tan importante que el tzadik se arrepienta, haga teshuvá, rectifique, corrija, para traer beneficios a su generación. Y este es otro concepto de tikkun individual que debemos aprender también. La necesidad de que el tzadik de cada generación haga tikkun. Precisamente este concepto todo Israel lo aplica para esta temporada del año. ¿Sabían? Durante 50 días, como ya lo dijimos al principio de la transmisión, hacemos tikkun haolam, la rectificación del mundo, y está acompañado por la maravillosa noticia, precisamente este tiempo de tikkun, en donde Israel, como una nación de tzadikim, de justos, están haciendo tikkun, rectificación. Se ha dado la maravillosa noticia de que el tapaboca, el cubreboca, ya no es obligatorio en Israel. Ese es un avance muy importante en este ámbito. Esto obedece en contexto espiritual a la ley que les estoy explicando, la ley de la rectificación del tzadik, en donde el justo hace expiación por el pueblo, como lo vemos ejemplificado en la parashá Pinhas. La parashá Pinhas es la que está comprendida por el libro de Números
capítulo 22 en adelante. Y al final de esta parasha, exactamente en el libro de Números capítulo 25, se relata el momento cuando Pinhas, hijo del sacerdote Aarón, movido por su celo de la Torá, hace un acto de justicia que fue propicio para el cese de la plaga de mortandad que estaba golpeando al pueblo de Israel en ese momento. Entonces su acto de justicia fue ese tikkun, esa rectificación, esa expiación que se debía hacer para que la plaga se detuviera. Entonces Pinhas era el tzadik, era el justo de esa generación que hizo ese acto de tikkun y detuvo la plaga. Entonces por eso que les digo que el tikkun del tzadik es el más importante en una generación. Por eso desde el inicio de esta pandemia, todos nosotros, los estudiosos de Torah, sabíamos que el tzadik tenía que rectificar, que hacer tikkun para que esta pandemia se detuviera. Entonces, vemos también el relato del sacerdote Aarón a Cohen, cuando quema el ketoret, el incienso, y cesa otra plaga de mortandad que hubo en medio de nuestros ancestros en Israel. De esa manera, entonces, la ley universal del tikkun del tzadik, que rige los ámbitos superiores, siempre es necesaria para influenciar positivamente al mundo. De esta manera, Israel es ese tzadik, Israel, la nación de Israel. Y tú y yo también, que hacemos parte de ese pueblo. Este mundo, esta generación depende de nuestro tikkun, de nuestra rectificación para que sea corregida debidamente, para que esta pandemia cese. Esta generación depende de la teshuvá que nosotros hagamos, de la rectificación, del nivel de tikkun que nosotros alcancemos. Así como estos días en donde todos los judíos hacemos énfasis especial en una serie de tikkunim y alcanzamos niveles elevados de rectificación, porque es bien llamativo e interesante que esta maravillosa noticia acerca de la no obligación de cubrebocas en Israel se dé para estos días de rectificación. Precisamente, esto nos da un indicio de que definitivamente estamos alcanzando los tikkunim, las rectificaciones que el Eterno quiere que hagamos. Por eso, comunidad la Beit Israel, específicamente a ustedes les hablo. Todas las reflexiones que hemos estado compartiendo cada noche, póngala en práctica durante estas 50 días, durante todos estos 50 días. Es muy importante que usted haga su tikkun, su rectificación correspondiente, porque con ese acto está trayendo la reparación a esta generación y está poniendo un paro, un final a esta pandemia. Así entonces, aunado a ello, mediante la conmemoración de los primeros 33 días del Omer, conocidos en hebreo como Lag BaOmer, todos los judíos nos cuidamos especialmente del Lashon Hara, de la mala lengua. En estos 33 días primeros que estamos, hoy es 16, hoy estamos en el día 16 del Omer. Estamos dentro de los 33 días del Omer. Entonces nos cuidamos especialmente del Lashon Hara, la mala lengua. Esto es debido a la tragedia de la plaga de mortandad, que durante los primeros 33 días del Omer cobró la vida de 12,000 padres, de 12,000 pares de discípulos de Rabbi Akiva, quienes habían incurrido en esta grave falta el uno contra el otro. Entonces Akadosh Baruj Hu permitió una plaga de mortandad que cobró la vida de estos talmidim, de estos discípulos. Así que en esta lección aprendemos que durante este tiempo debemos cuidar nuestra lengua y no incurrir en la shohá, que como ya lo vemos nuevamente es el motivo de plaga de mortandad. De esta manera, el honorable reino mesiánico definitivamente está cerca para ir culminando. Si analizamos proféticamente el hecho de cubrirnos la boca en un contexto judío original, vemos que los judíos acostumbramos cubrirnos
la boca para responder al Shema Israel. Ustedes saben que nosotros decimos, cubriendo nuestros ojos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y luego decimos, cubriendo la boca, en voz baja, Baruch Kevod Malchuto Leolam Vaed. Eso significa, Baruch Kevod Malchuto Leolam Vaed, significa bendito el nombre honorable de su reino por la eternidad. Declaramos el Malchut, el reino establecido del Mashiach. Eso es lo que hacemos al cubrirnos la boca. Entonces, si analizamos esto de cubrirse la boca en relación a la pandemia y la pronunciación del Shema, nos vamos a dar cuenta que proféticamente hablando, lo que nos está indicando es que cuando todo pueblo cubra su boca, es la señal de que el establecimiento de su honorable reino es inminente. Aleluya. El retorno del Mashiach Yeshua ben David es inminente para nuestros días. Y un detalle muy interesante que nos dicen los sabios Jajamín de nuestro pueblo judío de bendita memoria, nos comentan diciendo: la venida de nuestro Mashiach será precedida por una gran plaga. Atención aquí, miren lo que dicen los Jajamín, los sabios de nuestro pueblo judío. La venida de nuestro Mashiach será precedida por una plaga muy grande. Es decir, que antes de que el Mashiach venga, una de las señales serán una gran plaga. Y probablemente sea esta. Esto nos hace ver que esta es una de las mayores señales que el retorno de nuestro Mashiach Yeshua es inminente y que debemos preparar nuestras conciencias espiritualmente para poder participar de su reino en este mundo. En conclusión, Boreolam desea que todos nosotros sepamos, casa de Israel, que la Torá es un mecanismo para preservar nuestras vidas. Finalmente, debemos comprender que la Torá sigue en vigencia, que no ha sido abolida, sino que a través de la obediencia de cada uno de sus estatutos, de sus mandamientos, logramos preservar la vida. Si analizamos profundamente la sugerencia de lavarse las manos en contra del COVID-19, lo podemos asociar con la mitzvah de la Torá del lavado de las manos. Enseguida asociamos y vamos entonces a poder entender que definitivamente todos los mitzvot de la Torá son un mecanismo anti-mortandad, porque dice en eso capítulo 30 respecto al lavado de las manos: y se lavarán las manos para que no mueran. Así lo dice claramente, se lavarán las manos para que no mueran. Entonces todos los mitzvot de la Torá al final son un mecanismo anti-mortandad, es decir, que los mitzvot son una regla revelada por parte del Boreolam para que el hombre no sea tocado por ninguna plaga de mortandad. Por lo tanto, nos conviene obedecer todos sus mitzvot para preservar nuestras vidas. Esta es pues la valiosa lección y parte, porque seguramente hay muchísimo trasfondo espiritual en cuanto a la pandemia de COVID-19. Usted puede analizar también desde su ángulo y va a descubrir muchísimas cosas que van a transformar seguramente su vida. Este es un aporte para todos ustedes: el trasfondo espiritual y motivo espiritual de la pandemia COVID-19, de la cual ciertamente saldremos. El Narrafán Alá nos curará y ascenderemos a niveles superiores de conciencia espiritual. Baruch Hashem. De esta manera, entonces, hemos aprendido el motivo principal, espiritualmente hablando, del trasfondo de la pandemia COVID-19 a luz de la Torá. Saber que toda pandemia, toda enfermedad, toda plaga tiene una raíz espiritual, y esta raíz espiritual en este caso de la pandemia COVID-19 consiste en nuestro tikkun, el tikkun de nuestras conciencias, elevar
nuestras conciencias espirituales, tener una mayor visión espiritual, darle importancia a los conceptos espirituales de la Torá y reconocer al Boré Olam en nuestro interior, conectarnos con él, entender que el Boré Olam no se encuentra en ningún sistema establecido por el hombre, sino que se encuentra en nuestro ser interior. El objetivo del Boré Olam es encontrarse contigo y conmigo, que nosotros le hallemos a él, que seamos hallados por él, y de esa manera entonces desarrollar nuestro máximo esplendor espiritual. Muy importante y principal, el trasfondo espiritual de la pandemia COVID-19 radica en el tikkun, la rectificación de la elevación de nuestras conciencias espirituales. Debemos comprender cuán importante es conectarnos con el Boré Olam desde nuestro ser interior, Baruch Hashem. De esta manera, damos gracias a nuestro Abba Kadosh por su bendita y santa Torá, que nos ha permitido comprender estos preciosos conceptos que transforman nuestra vida y nos hacen ver todo más claro y comprender que este mundo depende de nuestro tikkun, de nuestra rectificación. Así que durante todas estas reflexiones que estamos compartiendo cada noche de tikkun, muy importante que usted ponga en práctica esos conceptos, porque este mundo depende de nuestra rectificación como pueblo Kadosh, como pueblo Sadik. El tikkun del Sadik influencia positivamente de manera magnífica y completa a cada generación. Así que debemos cuidarnos por sobre todas las cosas de la shonja, del hablar mal del prójimo, de hablar mal de Israel, mucho menos. Debemos bendecir al pueblo de Israel, hablar correctamente del pueblo de Israel y seguir la senda de justicia que lleva al Creador. Baruch Hashem. Bendigo abundantemente sus vidas, esperando que sea de mucha bendición este estudio que he compartido, que en lo personal ha transformado mucho mi perspectiva de vida dentro de los ámbitos espirituales, y lo he visto positivamente en mi vida secular, en mi vida normal. He podido ver un panorama un poco más claro, tomando estos principios espirituales y proyectándolo a mi vida. Asimismo, espero que usted pueda tomar estos principios espirituales que hemos aprendido y llevarlos a cabo en su vida. Baruch Hashem. Bendigo abundantemente sus vidas y declaro, pido a nuestro Abba Kadosh, al Boré Olam, el Na Rafa Na La, que el Santo bendito sea, sane a nuestra generación, nos cure de esta pandemia y que establezca prontamente el reino de nuestro Mashiach Yeshua, y que sea pronto y en nuestros días. Y todos decimos Omen, Be, Omen, aleluya. Declaro muchas verajot sobre sus vidas. Shalom Aleichem, paz sobre ustedes. Recuerden, las próximas transmisiones vamos a estar compartiéndoles acerca del Pesach Sheni, el segundo Pesach, que está pronto a celebrarse. Muy importante que se haga. Shalom, paz y bendiciones para todos.